Hola, pastor. Mi nombre es Gerard. La primera pregunta es más o menos así. Yo escuché algo de que usted dijo algo de la amalgama. Muchos de nosotros creo que no sabemos qué es la amalgama. ¿Es la amalgama la principal razón del diluvio? Si Elena White está en lo cierto al decir que la amalgama fue el único pecado por encima de los demás que requirió la destrucción de la raza, ¿por qué no se menciona nunca ese pecado en Génesis? Moisés menciona los pecados de corrupción y violencia en Génesis capítulo 6 del versículo 11 al 13, pero nunca el de amalgama. Uno pensaría que si la amalgama fue el único pecado por encima de los demás que causó el diluvio, Moisés lo habría mencionado por lo menos. ¿Cómo pudo Moisés dejar sin mencionar un pecado tan grave? También escuché algo de Urias Smith. Si no me equivoco, usted dio la objeción número 36 de él. De hecho, James y Elena venden el libro de Smith. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo estará la amalgama antes del tiempo del fin? Ok, muy buena pregunta. O sea, la amalgama, como lo estás presentando, o no que sea tu opinión, ¿ok? Pero el deje que queda con el concepto de la amalgama es precisamente eso, la amalgama entre hombre, no hombre con hombres, sino gente que entiende que la amalgama es no hombre con hombres, sino hombre con animal. O sea, una mezcla de hombre y animal. ¿Ok? Y miramos, por ejemplo, a día de hoy y vemos que un hombre tenía que ser cambiada la válvula mitral del corazón y le ponen una válvula de un corazón de cerdo y decimos, ¡ajá! Ahí está la amalgama, el corazón de cerdo, la válvula de cerdo con el hombre. Miramos esas cosas. Deciros lo siguiente, y pongo ese ejemplo en particular, con la válvula mitral y una válvula de cerdo. Esa válvula de cerdo le dio 10 años a mi abuelo. Me dio a mí 10 años más con mi abuelo. Porque a mi abuelo le cambiaron la válvula y le pusieron una válvula de cerdo, primeramente por 10 años, y luego ya se le echó a perder y le pusieron una de titanio, que me dio 5 años más con mi abuelo, 15 años con mi abuelo. ¿Okay? Entonces, si lo razonamos de esa manera, creo que nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque a día de hoy tenemos insulina sintética, a día de hoy. Pero no sé si saben que la insulina puede ser sintética o puede ser insulina de páncreas de cerdo. Tenemos a muchísimos cristianos dentro de nuestra denominación que son insulina dependientes. O sea, yo tengo pacientes, porque yo trabajo, años atrás, por convencimiento propio en mi persona, esto no es ejemplo para el resto, pero por convencimiento propio en mi persona, yo vi que había mucho mérito en lo que Pablo hacía, construyendo carpas o tiendas de campaña para autofinanciarse en el Evangelio. Entonces, yo, gracias al Señor, pues tengo otra licenciatura en medicina, nutricional y ciencias de la salud. Entonces, yo trabajo como médico nutricional o clínico. Entonces, esa, digamos, sería mi construcción de tiendas de campaña, etcétera. Entonces, yo tengo pacientes, tengo una familia, hermosa familia, el niño 3 años, que al cabo de los 9 meses tuvo una crisis, lo llevaron al hospital y tiene tipo 1 diabetes tipo 1, o sea que su páncreas no da insulina, no da insulina. Entonces él se tiene que inyectar insulina. Y la insulina es o sintética o de páncreas de cerdo. No sé si sabían. Mucha gente no sabe. La insulina viene de páncreas, está extraída de páncreas de un páncreas de cerdo. De ahí viene la insulina. ¿Ok? Pero ¿cuántos de ustedes van a decir no si su hijo de tipo 1 a los 9 meses necesita insulina? Le van a decir no, porque esa viene de cerdo. Ahí hay amalgamación. Entonces, hay conceptos que no podemos estar muy mezclados. Primeramente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices en relación a por qué no hay esa referencia de esa mezcla de animales y de animales y de humanos, esa mezcla. O sea, no de que los animales se iban mezclando de un lado
y los hombres se iban mezclando de otros, o entre sus razas, o entre... No, sino entre medios. Creo que porque la cita está sacada de contexto, por Uriah Smith está sacada de contexto inicialmente. Quiero creer que la cita está sacada de contexto por Uriah Smith. Y quiero creer que Uriah Smith en ese momento estaba influenciado por los naturalistas. O sea, en realidad, no sé si os dais cuenta, pero Uriah Smith, como un creacionista, está hablando como un evolucionista. ¿Os dais cuenta lo siguiente? O sea, los que creen de la amalgamación del hombre con el animal, en realidad son los evolucionistas. Al fin y al cabo, si eres evolucionista, venimos del mono. Tenemos mono dentro. Yo digo, algunos no tenemos mono, algunos tenemos burro. Pero venimos mezclados. Eso es evolucionismo, no es creacionismo. Creacionismo es, el Señor hizo cada uno de su tipo. Cada uno de su tipo. ¿Ok? Eso es lo que el creacionismo enseña. Ahora, fijaros lo siguiente. Cada uno de su tipo. Cuando tú mezclas un caballo con un burro, acabas siendo una mula. Pero tú no puedes juntar a dos mulas, una mula y un mulo, porque son estériles. Son estériles. Cuando tú mezclas un león y un tigre, tú acabas con un letigre o con un trillón o algo así que se llama, que es una mezcla de león y tigre. Pero ese animal es estéril, no sigue la línea. Eso entre animales que son de la misma prácticamente familia, el burro y el caballo, por ejemplo, salen estériles y son de la misma familia. Entonces, genéticamente hablando, sabemos a día de hoy, incluso los evolucionistas entienden que en el sentido de la evolución no hay salto entre especies. O sea, no es que un hombre venga del burro y otro hombre venga del mono. Según los evolucionistas, que no es lo que yo creo, según los evolucionistas, tiene que ser la misma línea. No hay salto de línea. O sea, los evolucionistas más extremos ni siquiera se atreven a arrimarse a la declaración de Uriah Smith, de que hay entre dos diferentes familias. Mezcla, que esa mezcla además no sea estéril y que pueda llegar a una raza como la raza de aborígenes australianos. Entonces, ¿qué me muestra a mí eso? Pues que aprendemos en nuestro entendimiento. Me muestra a mí que hay conceptos en el cual nuestro contexto histórico nos enciega en ciertas cosas y nuestro contexto histórico nos abre a otras. Entonces, en ese momento creo que el considerar amalgamación entre hombre y animal es entre hombre y animal cruzados era un mal entendimiento. Lo considero así porque genéticamente es imposible. Y bíblicamente el Señor ha hecho cada uno de su línea. Y no hay ninguna evidencia en ningún lado. Y hoy genéticamente tú coges genéticamente a un aborigen y genéticamente ese aborigen, genéticamente es humano, es hombre, no tiene diferencia que yo. Cuando tú vas a Australia y vas al centro de Australia, es como los perritos. Tú coges un perrito así pequeñito y hasta el perro callejero más feo, cuando tienen 8 semanas, todos son bonitos. Luego son cuando ya crecen. Ay, fíjate, ese perro que le queda una oreja para abajo, otra oreja para arriba. Pero de pequeñitos, todos son bonitos. Tú vete al centro de Australia y tú mira a los aborígenes de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Con tremendos oscuros y tremendos ojos azules. Tremendos ojos azules. Y tú dime que ese niño de 7 años o esa niña con unos ojos azules impresionantes, tú dime que esa niña es mezcla de animal. Estamos locos. Estamos locos. Para mí es una falta de entendimiento en un contexto en el cual el evolucionismo estaba mezclado, el naturalismo estaba presente, todo en esa zona de los años del siglo XIX. Para mí es una confusión. No existe. No lo veo en la Biblia, así como tú bien dices, no lo encuentro en la Biblia, no lo encuentro en la genética, pero lo encuentro en un contexto histórico. Es así que en ese mismo contexto histórico, la religión aquel entonces estipulaba que los negros
eran menos que el blanco. Los negros eran un contexto histórico del que tenemos que despertar. ¿Okay? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muchas gracias. Eh, Correcto. yo, Tenemos a doña Nit. Adelante, doña Nit. bueno, buenos días, pastor, para allá, porque usted dijo que ayer eran las 8 y algo, entonces me imagino que todavía es de mañana, ¿verdad? Aquí ahora son las 10:05 de la mañana, sí, Aquí el ya son domingo. las 6 de la tarde. Mi Okay. pregunta, pastor, es, bueno, son dos en una, se puede decir porque se habla de lo mismo. Ok, no le Este, vamos a cobrar más, puede decir las dos. bueno, está bien. Esta pandemia está relacionada con los acontecimientos finales, sería una. Y la otra sería, por medio de esta pandemia, sería el motivo de la relación económica del mundo. Ok, muy bien. Déjeme comentarle lo siguiente. Ajá. La respuesta es sí y no y tal vez. ¿Qué le parece? Sí, no y tal vez. Le voy a decir por qué. Porque si usted ve los mapas proféticos que los estudiosos del libro de Apocalipsis y las cronologías proféticas, etcétera, usted lo ve en el 2000, en el año 2000. En ningún momento en ello hay nadie que esté señalando para nada un documento con relación al medio ambiente. Nadie, nadie. Resulta que en el 2015 se redacta un documento del medio ambiente que viene de una hermosa ciudad llamada Roma en el país de Italia. Laudato Si. De repente todo el mundo es experto y hay nuevos paneles cronológicos. Esto es vital, esto es impresionante. Esta es la clave que estábamos esperando. Esta es la clave. Entonces, en el 2015 se firma Laudato Si, esto va a dar paso a esto va a dar paso a estas leyes, y estas leyes va a dar paso a esto, y esto va a enforzar esto, y esto va a ser esto, y esto tal. Todo el mundo, increíble, en 3 semanas, todo el mundo estaba... Y en 2015 nadie ponía el COVID-19 en ningún momento. En ningún momento. Ves ahí todas las cronologías y el COVID-19 no está. Resulta que llega el COVID-19, ¡boom! Ahora tenemos. El COVID-19 es esencial, es tal, esto es lo que nos va a llevar aquí, y esto nos va a llevar a las vacunas, y con lo del medio ambiente aquí, y todo el mundo está experto. Y yo lo que me pregunto es lo siguiente. Cuanto más expertos nos vamos haciendo de cada cosa, una nueva sorpresa que viene. Estamos en mitad del COVID-19 y resulta que ahora el trastorno de raza, de lo que está ocurriendo ahora, de la discriminación de raza, etcétera, boom, ha subido a una intensidad nunca antes conocida, salvo en los mítines de Martin Luther Jr. en Estados Unidos, el predicador Martin Luther King, Malcolm X, Muhammad Ali, 60, 65, 69, etcétera. Nunca antes a este nivel de intensidad que ha surgido en las últimas 2 semanas. O sea, en el 2012, el que alguien te diga en el 2012 que el presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump, tú dices que habrás que estar viendo un capítulo de Los Simpsons. Y en el 2016 sale Donald Trump de presidente. Ok, ¿con esto qué quiero decirle, hermana? Quiero decir lo siguiente, que sí, si es que es así, y no, si es que no. O tal vez depende. ¿Por qué? Porque hay elementos en los acontecimientos por delante de nosotros que como nos hagamos muy, muy expertos en ello y poco flexibles, no vamos a poder acomodarnos a las realidades que pueden estar montándose. Se pueden estar montando realidades de las cuales nosotros no estamos al corriente y puede que nos vayamos enterando de día a día. El COVID-19 tiene la capacidad y de hecho, creo que lo ha hecho, de poner de rodillas a la economía mundial. Además, me gustaría compartir algo con ustedes en esta sesión de preguntas. La tenemos grabada, pero está bien que lo escuchen otros. He tenido el privilegio de ser un muy buen amigo por muchos años
amigo de infancia, con una persona allá en España que es un alto ejecutivo en una compañía muy, 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 muy grande, multinacional. Y él se ha puesto en contacto conmigo, él no es cristiano, él no tiene nada de idea de profecías, es la antítesis de una teoría de la conspiración, la antítesis, una persona muy positiva. Me llamó y me dijo lo siguiente: Oscar, hemos tenido una reunión ejecutiva de nuestra multinacional con diferentes áreas en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, etcétera, etcétera. Es una multinacional muy grande, que no puedo compartir el nombre. Y me dice, acabé temblando, porque lo que nos han dicho es que en marzo ha habido el terremoto económico, pero después del terremoto viene un tsunami. Y el tsunami va a venir cuando se empiecen a soltar las cifras del impacto económico que en marzo y abril ha hecho la economía. Porque las cifras que se están soltando no son las cifras de hoy. Son las cifras de hace 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás. Aquí en Australia hace 2 semanas se soltaron las cifras de qué repercusión económica tenemos a día de hoy. Pero las cifras que se han soltado son de los fuegos de Australia en enero, no del impacto en abril del confinamiento. Y esta compañía, donde está mi amigo, ellos tienen hasta septiembre para eliminar miles y miles y miles de puestos de trabajo, si quieren que la compañía sobreviva. No porque no pueden pagarles ahora, sino porque estimulan que cuando venga el tsunami, sea septiembre, sea octubre, sea cuando venga el tsunami, el impacto que viene después de este terremoto económico, viene un tsunami después, que va a causar mucho daño. Ese impacto económico, esta compañía tiene que deshacerse de miles de puestos de trabajo si quiere sobrevivir después del tsunami. Eso es una proyección económica de alguien que es muy buen amigo mío y se tomó el tiempo de llamarme y avisarme que esto es lo que se aproxima en las proyecciones económicas. Me dijo, espero que esté equivocado, pero salí del meeting temblando. Ahora, ¿potencialmente puede esto poner de rodillas al mundo desde el punto de vista económico? Por supuesto. ¿Ya lo está haciendo? Ya lo está haciendo. Hay países que van a sufrir más que otros por su estabilidad de gobierno, por su nivel de corrupción que tengan dentro del gobierno o no, su deuda exterior, su facilidad de adaptarse y moverse. Australia y Nueva Zelanda son muy flexibles y puede que puedan nadar un poquitito más rápido porque estamos bien apartaditos, así como alejados de todos. Pero otros van a tener más intensidad. Si ya había problemas en Costa Rica, si ya había problemas en Ecuador, si había problemas ya en Argentina, pues no te digo nada. Argentina ya no necesitaba el COVID. O sea, Argentina es el milagro. Argentina lleva vivo desde hace mucho tiempo. La economía argentina está muy mal, ya sin COVID. Entonces el COVID puede ser más puntas al cofre. Yo no lo sé. Potencialmente sí. Potencialmente esto puede llegar a una presión económica de tal que todos tengan que resucitar. Todos tengan que resucitar de las cenizas. Y evidentemente esto nos puede llevar a lo que se llama en la Biblia, lo que yo entiendo como el reinado de los 10 reyes. Y la palabra 10 no es que sean 10 reyes literales, sino la palabra 10 significa legislación en la Biblia, los 10 mandamientos. ¿Ok? Es legislación, entonces un poder real, un poder gubernamental que tenga poder de legislamiento. Potencialmente esto puede llevarnos a ello. O no. ¿A qué me refiero con no? No sé si ustedes sabían que William Miller entendió que las 7 últimas plagas ya estaban cayendo a partir del 1840. 4 años antes del 1844, William Miller ya estaba identificando las plagas. Porque escuchaban, por ejemplo, de la plaga en Boston, de la cólera, o etcétera, 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 y ya estaban identificándola. Llegó 1844, se fue 1844. ¿Okay? La Primera Guerra Mundial llegó, se fue la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión llegó, se fue la Gran Depresión. El Gran Virus Español llegó en el 1918, perdón, llegó y se fue. La Segunda Guerra Mundial llegó y se fue. Entonces, potencialmente sí, y potencialmente no. Lo que yo no me voy a mojar es en decir que sí y luego quedar como tonto
por haber dicho que sí. Entonces, mantengamos los ojos abiertos, regocijémonos en el Señor, y hoy es el tiempo para poner las paces con todo el mundo y estar contento y feliz porque he perdonado, he sido perdonado, salvación es mía, estoy contento, estoy listo. Yo no tengo que hacerme listo y preparado. Yo estoy en Cristo. No tendremos vida eterna, tenemos vida eterna hoy en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que mantengamos los ojos abiertos. Yo no sé cómo hay gente todavía viendo Netflix y viendo películas. Yo no entiendo. Si la película la tenemos por la ventana, abran las ventanas y miren lo que está pasando en el mundo. Si esto está más interesante que la película El Titanic. Esto es increíble. Es fantástico. Pastor, Estamos viviendo en unos tiempos fantásticos. Pastor, vamos a pasar a una pregunta más para finalizar y vamos a darle Yeah. el paso a Oscar, el tocayo suyo, Oscar, pero este es New World. Pastor, ¿Cómo estás, tocayo? todo bien. Una pregunta, ¿cuál sería el llamado suyo para la iglesia en cuanto a preparación de estos tiempos? ¿Cómo preparar nuestras vidas? Y también cómo preparar nuestra salida, no estar en los sitios urbanos llenos de gente, porque sabemos que muchas cosas de estas van a ir en aumento y van a estar creciendo. ¿Y cuál debe ser el proceso de cada uno de nosotros en vista de todo lo que está sucediendo? Okay. Yo os puedo decir mi opinión al respecto. O sea, yo vivo en una granja. Yo vivo en una granja en el sur de Australia. Para el tiempo en el cual estén con hambre en el valle, si yo estoy con hambre, hay muchos cadáveres en el valle, pongámoslo de esta manera. ¿Ok? Sin embargo, creo que hay una diferencia entre salir de las ciudades y escapar de las ciudades. Hay una diferencia. Salir de las ciudades es, primeramente, pues para salir o ciudades más pequeñas o pueblos regionales, etcétera. Nosotros no salimos para salvar nuestras vidas. Es absurdo. Nuestras vidas están salvas en Cristo. Y no salimos ni por miedo, ni salimos como una gallina sin cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo llegué aquí, hace 11 años atrás, el vecino, que está a 1 kilómetro de distancia, me dice, aproximadamente se tarda 7 años. Le digo, ¿7 años para qué? Me dice, bueno, entre que aprendes a usar la motosierra, aprendes a plantar, etcétera. Y yo le muestro un libro grandote y le digo, no, si yo tengo un libro de permacultura. Y se me echa a reír y me dice, ya, lo que quieras. 7 años. O sea, la primera motosierra que yo me compré, cuando se la mostré al vecino, le dio un ataque de risa, casi se cae de espaldas, como el condorito. ¡Pum! Casi se cae de espaldas. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, una motosierra. Dice, ¿dónde has comprado eso? Le digo, en una ferretería. Me dice, eso es la motosierra de Mickey Mouse, me dice. Del ratón Mickey. Eso no es una motosierra de hombres. Y con esa motosierra, pues corté mi primer año la madera para el fuego, hasta que quemé el motor, porque era una motosierra así pequeñito y corté madera por todos los lados. Cuando pasaron la primera cosecha de papas que tuvimos y de lechugas, etc. Fantástico, siguiendo el libro. La segunda cosecha, oye, Oscar, unos bichos rojos que yo no los había visto. Estos bichos rojos son rojos porque vienen del demonio. ¿Y estos dónde han salido? Nos comieron todo, no, nada crecía. Al año siguiente, al tercer año, ahora verás. Como vimos una granja y tenemos, los dueños, digamos, de la granja tienen 1000 vacas y esas 1000 vacas hacen caca. Bueno, carretilla tras carretilla tras carretilla. Empecé a llenar de caca el huerto, carretilla tras carretilla. Planté maíz o choclo, como le llaman en Chile, maíz, maíz dulce,
Madre del amor hermoso. Esa cosa subió 3 metros de altura. Claro, tenía un nitrógeno impresionante. Le había metido yo ahí toneladas de caca de vaca. Y esa cosa no hacía más que crecer y que crecer y que crecer. Y mi esposa lo miraba y dice, oye, ¿y cuándo le va a salir a esta cosa el maíz para poder? Oye, no salió maíz. Al 4.º año, nos hemos pasado con nitrógeno. Bueno, de hecho, un amigo viene y me dice, oye, para con el nitrógeno porque esto crece pero no da nada. Nada, tuvimos que ponerle sulfato, un sulfato de magnesio, que no es químico, sino un sulfato normalmente de magnesio para rectificar el pH. Y resulta que el maíz nos sale mejor al año siguiente, pero con 4 o 5, todas las mazorcas, pero la mitad de mazorca. Y la otra mitad, no, es que no las has plantado muy cerca. Y al 5.º año. Y yo digo, me voy donde mi vecino, le digo al Russell, que se llama el Russell, le digo, Russell, tenía razón, llevo 5 años y me quedan 2, oye, me quedan 2. Y igual yo soy muy tonto, pero de media, yo le digo a la gente, si vas a moverte al campo, de media asimila que por los siguientes 7 años vas a hacer muchas burradas, vas a hacer doble trabajo, vas a plantar un montón, te vas a romper la espalda cavando y vas a sacar muy poco. Por 7 años. ¿Y sabe lo que me han contado? Cada vez que les doy este consejo, me sacan un libro así de grande y me dicen, 7 años, Óscar, ¿dónde vas? Si tengo un libro. Y yo me muero de la risa, digo, ya, suenas como yo. Suenas exacto como yo. 7 años. Esa es la media que yo pongo. 7 años. Porque si vives en la ciudad no tienes ni idea. Tú crees que plantar es lo que te viene el niñito del colegio y te pone así un frijol y te sale el frijol y dices, sí, ya sé plantar. Pones un poco de algodón, pones el frijol, le echas agua. Si hasta mi niño sabe del colegio. Ya, seguro. Y yo tuve que coger aquí una armada de gallinas para que me mataran todos esos demonios rojos que me estaba comiendo todos los vegetales, y tuve que hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene el zorro y me mata todas las gallinas y... ¡oh! ¿Entienden? Entonces, 7 años. 7 años. Entonces, no pienses que escapar de las ciudades te da 7 años. Salir de las ciudades, sí. Si sales de las ciudades, tienes 7 años. Pero, o sea, yo no sé cuántos años quedan, pero me refiero a, si estás saliendo con una mentalidad de que necesitas 7 años para establecerte ciertas cosas. Eso es mi recomendación. ¿Ok? Igual es que soy más tonto que el resto, pero eso es mi recomendación. Ahora tengo una motosierra de hombre, ¿ok? Sé conducir un tractor, sé limpiar todo un árbol que ha caído sobre las fences, sé cómo rectificar toda la electricidad de las fences, etcétera, etcétera. Claro, ahora sí. Llevo 11 años aquí. Llevo 11 años. Entonces, preparación. Primero, tener en cuenta que no salimos de las ciudades como gallinas sin cabeza. Salimos con un plan. No queremos abarcar o recuperar tiempo muy rápido y luego dar 20 pasos para adelante y tener que dar 3 pasos para atrás. ¿Cuántos han salido de las ciudades y han tenido que regresar con el rabo entre las piernas y sin nada de dinero? ¿Ok? Porque en lugar de apartarse 1 hora, se apartaron 5 horas. No había hospital, no había colegio o universidad para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que meditarlo, hay que orar, nunca salir por miedo, porque el espíritu de miedo no ha sido dado por el Señor para nosotros. Primera de Timoteo 1.7 dice que no nos ha dado el espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de una mente sana. Apliquemos esa promesa, miremos qué dinero tenemos, qué dinero no tenemos. Yo no soy dueño de mi casa, yo arriendo aquí. La gente dice, no, es que yo no tengo dinero para ir al campo. Yo tampoco. Yo no soy dueño de mi casa. Yo arriendo mi casa. No tengo dinero para esto. Pero vivo en una casita bien humilde, bien pequeña, donde los cultos de familia son muy cercanos, porque no hay mucho sitio, y vivo en una granja en la cual tengo acceso a 1000 acres de granja, pero solo me tengo que preocupar de una cabañita pequeñita a la que pago arriendo. Y me permiten además trabajar un par de horas en la granja para ayudar con mi propia leña,
para ayudar con ejercicio, etc. Entonces, hay opciones. No, hay una mentalidad de que hay que comprar algo. Yo no puedo comprar, pero puedo arrendar. Y arrendar en el campo a veces es 1000 veces más barato. Aquí, una arrienda aquí en esta zona, semanalmente, viene a ser entre 125 y 150 dólares australianos, pero si estás en Sydney, por el mismo periodo de tiempo de una semana, estás pagando una renta de 800, 850, 900 a la semana. Entonces yo estoy pagando 7 veces menos de renta. ¿Me entiendes? Entonces hay opciones. Nunca salimos con miedo. Entendemos que es un periodo de aprendizaje, que va a haber 7 años en los cuales vamos a tener que aprender y que las inconveniencias son parte de ese proceso para que no nos desesperemos y, fíjate, nos vamos de vuelta. Y no tratemos de abarcar mucho más de lo que podemos conseguir. No hace falta salir 5 horas. Yo estoy a 2 horas y media de Melbourne, pero estoy a 40 minutos de una universidad. Mi hijo es mecánico de aviones, es ingeniero mecánico de aviones y trabaja en un aeropuerto regional a 40 minutos de la casa. Yo vivo en el campo, totalmente en el campo, pero hay un aeropuerto regional donde mi hijo trabaja como mecánico de aviación y está a 40 kilómetros de la casa. O sea, 40 minutos, perdón, 40 minutos de la casa. Entonces, si algo pasa, el hospital está a 40 minutos también. A 35 minutos tenemos un hospital a 35 minutos. Tenemos una universidad en otra dirección a 40 minutos. O sea, que estamos aislados y estamos a dos horas de una ciudad enorme que es Melbourne, que son 5 millones de habitantes. Ese sería un poquitito, a grandes rasgos, mi consejo al respecto. Nunca por miedo, nunca por miedo. Malo si sales de la ciudad por miedo. La pregunta es, ¿qué consejos tiene para la iglesia para incluir a las minorías que se están convirtiendo en mayorías, diría yo? Me refiero a tantos fragmentos de sociedad como el homosexualismo, en este caso los fascistas, nazis y por ese estilo, para incluir dentro de la iglesia, ¿cómo darles el mensaje? Si por lo general no lo aceptan. Ok. Te voy a contestar esa pregunta con una anécdota, ¿ok? Sí. Para que extraigamos el principio de esta anécdota. Una amiga mía, ella ya es abuela, tiene 72 años. A la iglesia de ella apareció un día un niño de aproximadamente 10 años, él solo apareció en su iglesia, él solo. Quería aprender a tocar el piano. La pianista de la iglesia le ayudó, se quedaba después de cada servicio, los sábados del sermón, le daba, no clases, pero le enseñaba, le dejaba. Al cabo de un tiempo, esta misma pianista y esta amiga mía, le voy a poner el nombre, ella se llama Cristina. Entonces, Cristina, porque me resulta más fácil contar la historia entre la pianista, que se llama de una manera, y Cristina. Entonces, Cristina iba ahí a la iglesia durante la semana para abrirle la puerta a este chico de 10 años, que este chico pudiera tocar el piano. A los 12 años este chico ya estaba tocando el piano, que solo había aprendido él solo en la iglesia. ¿Okay? Y su familia no era cristiana para nada. El chico venía estaba en la escuela sabática, era parte de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tocaba el piano. Y empezó a tocar el piano en su iglesia, A los 18 años se movió a Melbourne a estudiar en la universidad. Y allá conoció a otro chico. No a una chica, a otro chico. Y unos años más tarde le mandó a Cristina una invitación de boda. Y en la invitación de boda había 2 nombres. El del chico, ese chico que Cristina abría la iglesia durante la semana para que aprendiera a tocar, cuyos padres nunca aparecían por la iglesia, solo este chico. Y el nombre de otro hombre. Y yo te voy a decir lo que hizo Cristina. Cristina no sabía qué hacer.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decidió ir a esa ceremonia. Decidió ir a esa ceremonia. Fíjate lo siguiente. Llegó allá y trató de perderse en el público. O sea, así apartadita para atrás, que nadie le viera, sobre todo que no le viera al anciano de iglesia. Estaba así mirando, así, que no habría nadie más de la iglesia ahí. ¿Quieres por esposo? ¿Quieres por esposo? Porque es lo que se dice. ¿Quieres por esposo? ¿Quieres por esposo? No había esposa para aceptar. Acaba la ceremonia, todos se van acercando a dar un abrazo a esta gente, etc. Y Cristina está apartada. Y este chico está contento, se le ve alegre, etc. Está Y en una de estas gira la vista y ve a Cristina. Y el chico se pone a llorar. Se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar. Deja a todo el mundo. Se aparta de todo el mundo y va donde Cristina. Le da un abrazo y le dice: gracias por tu amor, porque yo sé que tú esto no crees que esté bien. Ese chico creció de una u otra manera escuchando los sermones en la iglesia, escuchó de una u otra manera el camino en ese sentido, etcétera, etcétera. Entendía claramente la doctrina de Cristina. Y Cristina no estaba ahí para decirle: ya no creo en esta doctrina. No, no, no. Él le dio un abrazo llorando, diciendo: gracias por tu amor por mí. De todos los que están aquí, el que tú estés hoy aquí es lo más importante. Porque yo sé que tú no apruebas esto, pero estás aquí por mí. Qué curioso, porque este chico se divorció. Y un día estábamos en la iglesia y estaba ahí la Cristina. Y este chico, alto, entra en la iglesia. Y estábamos llevando una lección que se llama del panfleto de la escuela sabática. Y yo estaba llevándolo. Y entró, Cristina se levantó, le dio un abrazo. Él se sentó, evidentemente paramos la escuela sabática. Porque hay que leer las situaciones, hay que leer el contexto. Y se paró la escuela sabática. Y yo, que le conocía a este chico, le dije: ¿cómo te va? Etcétera, etcétera, etcétera. Y este chico empieza a testificar de cómo ha encontrado a Cristo. De cómo Cristo le ha dado una nueva vida. De cómo, a pesar de haber crecido en una iglesia, nunca realmente fue tocado por Cristo. Este chico ahora separado, divorciado, como lo queramos llamar. ¿A quién vuelve? ¿A dónde va? A dónde está Cristina. Vuelve de vuelta a Cristina. ¿Por qué? Porque sabe que Cristina no le va a juzgar. Cristina le va a abrazar y le va a decir que Cristo lo ama. Entonces, ¿cómo llegamos al mundo? Es el amor de Dios. En Romanos 2:4. Lo vamos a dejar aquí. Romanos 2:4. Es el amor de Dios. Fijaros. Romanos 2:4 dice que es su benignidad, la parte última. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, en realidad es la palabra, el amor de, ignorando que el amor de Él te guía al arrepentimiento. Nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que apuntando el pecado del hermano, eso le va a llevar al arrepentimiento. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que tú apuntando el pecado del hermano, eso va a llevar al hermano al arrepentimiento. Tú apuntando al pecado del hermano, lo que va a hacer es endurecer más su corazón. Y no se va a acercar a ti para nada. Es el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Este chico, después de que todo su mundo colapsó y encontró a Cristo, regresó donde Cristina a darle un abrazo y a testificar en nuestro grupo. Regresó donde Cristina a darle un abrazo. Es el amor de Dios. Fijaros lo siguiente. Si no amamos al prójimo sin cualificar quién es el prójimo, porque el prójimo no es
mi hermano de iglesia. Ese no es el prójimo. La historia del prójimo es el samaritano, el que no es judío, el que es de fuera, el que es inmundo. Ese es el prójimo. Y así como nuestros hermanos, evidentemente. Si nosotros no amamos al prójimo, fijaros lo que os voy a decir, no amamos a Dios. Porque Dios dice, lo que sea que habéis hecho a los pequeños estos, lo hacéis a mí. Lo que hacéis a los pequeños de estos, lo hacéis a mí. Si nosotros no somos capaces de amar al prójimo, atención, no amamos a Dios. No os podéis imaginar, porque no puedo decir muchos detalles, no os podéis imaginar la cantidad de jóvenes que están de una u otra manera en la misma situación que este chico, amigo de Cristina, en la misma situación emocional, con su sexualidad, etcétera, en la misma situación, con las que hablo yo regularmente, son miembros de nuestras iglesias y no saben si Dios les ama. Y así tenemos reuniones de Zoom como esta y están en nuestras iglesias. Ya no están ni siquiera afuera, dentro, la cantidad. Y no saben que Dios les ama. Y saben que en el momento en que digan que tengo un problema, le van a cortar la cabeza por todos los lados. La cosa es la siguiente, y acabo con esto, definitivamente ya acabo con esto. La iglesia se tiene que hacer esta pregunta autocrítica. ¿Por qué nuestros jóvenes se están yendo? Tenemos que empezar a dejar de echar la culpa al joven que se va al mundo y hacernos la pregunta seria a nosotros mismos. ¿Por qué de una u otra manera se están yendo? Tenemos que cuestionarnos si igual el cielo que nosotros estamos presentando es un cielo que no vale la pena aceptar. Tenemos que igual hacernos la autocrítica nosotros, que igual el cielo que nosotros estamos presentando no atrae a nadie. Que en realidad esos jóvenes no están rechazando el reino de los cielos porque nunca han visto una iglesia que viva bajo los principios del reino de los cielos. Están rechazando la crítica, están rechazando el apuntar del dedo, están rechazando la hipocresía, están rechazando unas formas y un dogma sin fuerza. Eso es lo que están rechazando. Tenemos que ser autocríticos y dejar de culpar al mundo que nos atrae, y nosotros somos los más listos porque nosotros sí nos hemos dado cuenta, el mundo es que no se está dando cuenta. Igual el problema es que la escritura que dice, si yo soy alzado, atraeré a todos a donde mí, no se cumple con nosotros, porque igual no estamos alzando a Cristo. Tenemos que ser autocríticos y hacer las preguntas duras, en lugar de que, venga, de eso no hablemos. De eso no hablemos y echemos la culpa al joven que se ha ido. O echemos la culpa a otra persona que no viene. Nunca yo. Nunca igual que nuestro evangelio y nuestra experiencia, en lugar de ser un aroma dulce, es aroma de leproso. Y apesta. Es por eso que igual nos están arrimando. El amor de Dios es dulce. Es el amor de Dios el que te trajo a ti, a Dios. Espero que haya sido así. El amor de Dios, el que te trajo a ti. Y es el mismo amor que le traerá a otro. Lo que no puedes pretender es que el amor de Dios te atraiga a ti y luego atraer a otro con otros medios. El amor de Dios nos lleva a Cristo. Ese es mi entendimiento de las Escrituras manifestado con la vida, ministerio y resurrección de Cristo. Les quiero dar las gracias a todos por su paciencia, por haber estado ahí escuchándome por tanto tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado. Y Gracias, Dios pastor. es bueno. Muchas gracias, pastor. Muchas Gracias, que Dios te bendiciones. bendiga. Gracias.